Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Solicitamos la muy amable presencia en el presidium del magistrado Baltasar Garzón Real, del doctor Ruperto Patiño Manfer, el doctor Daniel Barceló Rojas, la diputada Enoé Margarita Uranga, la diputada Diva Adamira Gastelum Bajo, la señora Dolores Delgado García y del maestro José Woldenberg. La mesa a la cual vamos a dar inicio tiene por nombre la necesidad del respeto al Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Enoé Uranga, que es la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Por favor, diputada. Muchas gracias, doctor Woldenberg. Yo querría, dado el poco tiempo, entrar en la materia concreta, en la realidad de nuestro país, señalando que para hablar de seguridad hay que empezar en nuestro país por concretar los compromisos internacionales que ya asumimos, tanto los órganos jurisdiccionales y de vigilancia de orden internacional en materia de derechos humanos ya nos han señalado ese incumplimiento, concretamente en lo que hace al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En México existe una contradicción entre la estrategia convenida por México en este concierto internacional y la implementada al interior del país, contra la visión de seguridad entendida desde el fortalecimiento de los derechos humanos, es decir, centrada en la protección de la persona. En México la seguridad nacional es usada como una herramienta de protección de intereses económicos y políticos. Se hace un mal uso del concepto de seguridad nacional, que es acompañado de la implementación de políticas que desconocen los derechos humanos y priorizan una falsamente conceptualizada seguridad del Estado. Al inicio del gobierno del presidente Calderón, cuando él renunció, inmediatamente después de que él renunció a ser el presidente del empleo y decidió convertirse en el Heavy Hunter de la América del Norte, cuando se vio rebasado por su propia determinación respecto de cómo enfrentar el fenómeno del narcotráfico, Calderón declaró la guerra a la delincuencia y lanzó el ejército a las calles, acto inconstitucional, ya que nuestra Carta Magna señala que en tiempos de paz el ejército no puede salir a las calles. El mensaje con esto es que para este gobierno el grado de maldad del perseguido justifica el grado en el que se tuerce la ley, lo que incluye, por cierto, y bien se señalaba, la injerencia de la policía extranjera en nuestro territorio. Luego, cuando el señalamiento internacional alertó sobre el mal uso de la fuerza militar, nos dijo que siempre no era guerra, que era un combate contra una ridícula minoría, pero para entonces ya era imposible retirar al ejército del paisaje nacional sin suponer las peligrosas consecuencias de dejar el control del territorio a esos pocos que lo tienen situado contra la pared. En ese uso irresponsable de conceptos, el Ejecutivo hoy habla de terrorismo, y varios sudamos de inmediato el temor de lo que esta nueva afirmación, que en la conocida retórica del presidente viene sin un análisis serio, puede implicar este señalamiento, sangre, muerte de los sin voz, de los invisibles, de los que no son más que estadísticas, cifras y si acaso cuerpos donados para que los estudiantes de medicina practiquen. La violación a la ley y a los derechos humanos por parte del gobierno es constante. Y ese es uno de los problemas centrales de cómo diseñar un esquema de seguridad ante un gobierno, ante un gobernante que elige qué ley cumplir y qué ley no. Llegamos al extremo de alterar escenas del crimen, como en el caso del TEC de Monterrey, y que ante la muerte de niños, producto de la torpeza, la corrupción o los fallos de la estrategia, esas muertes pasen a tener un nombre oficial al que el Ejecutivo ha llamado daños colaterales.
Desde el inicio de este combate no se buscó construir una estrategia desde el Estado y menos desde los distintos niveles de gobierno, pero peor, desde el inicio de las guerritas de Calderón existe una división dentro de las propias instituciones del combate a la delincuencia que aún prevalece. La AFI, la CIEDO, la PGR, la Procuraduría, la Policía Federal desconfían una de las otras y desde luego el Ejército no confía en ninguna de ellas y es en ese esquema en el que estamos atacando a la delincuencia. Desde luego una delincuencia que también puede ser desorganizada, pero que en algunos estados es la única que parece estar organizada. Los resultados no se corresponden desde luego con la inversión y la magnitud de los recursos empleados, pese a los muy claros mensajes presidenciales intentando convencernos de lo contrario. Hoy nadie se siente desde luego más seguro en este país. Asesinatos sin precedentes, rostros de muerte y la sensación de estupor que no tiene referentes y que desde luego lamentablemente va en aumento. Desaparecidos incontables, defensores de derechos humanos en una actividad que ahora es clasificada como de alto riesgo. La salida fácil desde el legislativo de endurecer el aparato punitivo que desde luego no resuelve la incidencia del delito. Entonces, desde ahí es importante el que efectivamente reposicionemos el tema de la seguridad desde la nueva reforma constitucional, establecer un vínculo claro y explícito entre la reducción de los gastos militares y el aumento en los gastos sociales. Se requiere, por supuesto, y es increíble que no exista, la rendición de cuentas y la transparencia en este aspecto. No hay controles sociales para seguir un patrón que evite la constante impunidad. No tenemos indicadores para la medición de resultados, respuestas eficaces, prontas, acciones de política pública. Hoy es la retórica y las balas lo que se usa en este país para enfrentar a la delincuencia y no una estrategia de fondo integral de seguridad. Por ello, no es difícil adivinar la condena al fracaso de esta forma de combate. Si a esto además le sumamos que el gobierno actual y la derecha promueven la desintegración social y con ello mismo son factor de resistencia para posicionar las salidas de largo plazo contra la violencia y la inseguridad, entonces, y aquí lo fundamental, se entiende la relevancia de humanizar la seguridad. El tema no es la seguridad nacional, tenemos que hablar de seguridad humana como responsabilidad de Estado, de obligaciones irrenunciables e indelegables de la autoridad. Esa es la línea a la que obliga la nueva reforma constitucional, ya no es algo que está a debate. Ese es el tamaño de la reforma que hicimos y que busca el que en México, atendiendo además al artículo 29 y al artículo 1, se humanice la seguridad, que no es una preocupación por las armas, es una preocupación por la vida y la dignidad humanas. La seguridad humana es un elemento crítico del desarrollo con participación, por el contrario de lo que son la seguridad territorial o militar. La seguridad humana es un concepto no es un concepto definido, es defensivo, es un concepto integrador que está inmersa en el concepto de solidaridad entre la gente. El acuerdo internacional del que México es parte define ya en la declaración de la que México ha asignado a la seguridad humana como algo que definitivamente trasciende a las armas y se constituye por una preocupación por la vida y por la dignidad humana, concretamente en los procesos en los que se crean las condiciones de la dignidad del ser humano. Tiene sus características en la universalidad, la interdependencia, la multidimensionalidad y la prevención temprana. Es aquí donde tendríamos que estar viendo ya a un gobierno que atiende a el mandato constitucional, se detiene y replantea en cumplimiento con la única obligación explícita que tiene el Ejecutivo, que es el cumplimiento a la Constitución, se replantea este concepto y
entiende que tiene que entrar un enfoque interdisciplinario de una seguridad que se fundamenta primordialmente en la promoción y la protección de los derechos ciudadanos que garantizan el bienestar y la satisfacción de las personas en el marco de la propia sociedad, más que en el esquema convencional del fortalecimiento del Estado. La seguridad humana implica dar a las personas seguridad contra amenazas, obstáculos, tanto violentos como no violentos. Se trata de la seguridad centrada en las personas, seguridad con rostro humano, es el mandato constitucional, porque se sitúa primordialmente a las personas en el punto central del terreno de la seguridad, destacando los aspectos usuales que se enlazan entre los derechos y el desarrollo de la sociedad. Hacia allá es hacia donde debiéramos estar trabajando en un esquema en el que son estos tratados internacionales la obligación del Ejecutivo desde un marco de no discriminación en un país construido desde diversos. No podemos seguir más en este esquema obtuso y cuadrado de mirar el país a partir de los decretos del fundamentalismo en el que se pretende una sola estructura de familia, una sola religión, un solo modo de ser familia, incluso lamentablemente declarando por el propio presidente Calderón sólida. El presidente Calderón nos declara que su familia es sólida ante un esquema de una conformación plural de un país que requiere una democracia que deje de jugar a esta dinámica de imposición de mayorías o del que está en el poder y entienda que la apuesta de la seguridad hacia el largo plazo está en el entendimiento de que la democracia es diálogo entre distintos, de que siendo un país de diversos, estamos obligados a imaginar salidas incluyentes, salidas que atiendan a la realidad social tal y como está construida y no a un esquema decretado por el fundamentalismo. Mientras sea esta visión obtusa de imaginar un país, aunque no cuadre con la realidad, no vamos a atender las problemáticas de fondo que están detrás de la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, el hambre. Ese es el reto que tenemos enfrente y ese es el mandato, además, que está en la Constitución. Podemos debatir con el Ejecutivo cuál es la letra chiquita del contrato, pero el gran mandato está hoy en la reforma constitucional y ese ya no está a votación. Muchas gracias a la diputada Uranga. Muchísimas gracias. Realmente me da mucho pena estar administrando el tiempo, pero dado que es un recurso no renovable, que voy a dar la palabra a mis compañeros de mesa para que de manera muy apretada puedan contestar a lo que otros han comentado aquí y también a muchas de las preguntas que ustedes han hecho desde el público. Tiene el uso de la palabra la diputada Uranga. Muchas gracias. Yo no quisiera dejar de mencionar que es necesario seguir poniendo en el eje central el concepto de los derechos humanos, más allá de que pueda entenderse como un tema de moda, más allá de que incluso haya quien lo banalice. Es fundamental el que además recordemos que se trata de los derechos humanos de todas y de todos y que antes que víctimas somos ciudadanos, que antes de víctimas somos parte de la población, somos seres humanos y que por ello la visión de los derechos humanos como el paraguas de protección, como el paraguas que defina las reglas del Estado de Derecho, debe entenderse como el principio, como el sustento que da sentido a las leyes de manera preventiva y no solamente en el escenario en el que somos vistos como víctimas, que es ya en la forma reactiva, cuando el guamazo nos ha llegado, cuando la represión nos ha tocado, cuando nos ha matado, y no desde el antes, que finalmente es lo que le da sentido a este tema de la seguridad vista desde la seguridad humana. Me preguntan que si el presidente Calderón, que afirmo que el presidente Calderón ha violado la ley,
Sí, él ha violado la Constitución al incorporar al ejército a este combate a la delincuencia en tiempos que no son de guerra, sino de paz. Esto está prohibido por la Constitución, la ha violado cuando ha permitido la injerencia de policía extranjera en el territorio, la ha violado cuando ha alterado el escenario del crimen, como en el caso del TEC de Monterrey, en el que los estudiantes que asesinó el ejército se les plantaron armas y se les quitaron las identificaciones e incluso la ropa, la ha violado cuando ha alterado la escena del crimen, como en el caso de los niños asesinados en un retén por militares, y la viola ahora de manera contundente. La función principal del Ejecutivo es cumplir y hacer cumplir la Constitución. La Constitución le ha mandatado ya un replanteamiento de la estrategia de seguridad en base al nuevo título primero de la Constitución sobre este eje centrado en la defensa de los derechos humanos, y no ha habido un replanteamiento de la estrategia de seguridad que atienda a la nueva disposición constitucional. Me dicen que cuál es el procedimiento político y legislativo que se puede iniciar o que ha iniciado el Congreso para reparar el daño. Existe el 73 constitucional, desde luego podríamos plantear desde esta Comisión de la Verdad hasta para fines políticos de la seguridad nacional, a partir del 73 podríamos hacerle un juicio político, pero creo que difícilmente sucederá, porque finalmente también el Congreso de la Unión, creo que en muchos sentidos es culpable por omisión y hasta por la falta de instrumentos, de herramientas que le permitan al Ejecutivo hacer su labor, independientemente de que el Ejecutivo no haya planteado una serie de estrategias. El Legislativo no le ha dado los instrumentos. Ahí está Calderón desesperado porque esta ilegalidad en la que vive la regulemos a partir de la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, primero violó la ley y luego espera que nosotros la regulemos, pero aún al interior del Congreso estamos en déficit ahí. Pues creo que este pecado colectivo hará que la omisión sea la herramienta. Me dicen cuál es la respuesta de la Cámara de Diputados ante el fenómeno del crimen organizado. Sí estamos trabajando en una ley en relación al lavado de dinero que creo que será fundamental. Hemos reformado el concepto de arraigo, el concepto de testigo protegido. La diputada Diva y su servidora somos promotoras de una ley que será fundamental, que implica además una reforma, una armonización legislativa a nivel nacional, no solo en el ámbito federal, sino para cada uno de los congresos locales, para el acceso a la justicia a las mujeres y a las víctimas de delito. Pero hay temas, por ejemplo, como el de la transparencia, que seguramente se quedarán congelados. Hemos hecho fuertes avances porque una ley promovida por Jacqueline Pechar pueda tener ya una respuesta, y sin embargo hay resistencias para que podamos vigilar los ingresos de particulares que también tienen enriquecimiento inexplicable. Desde luego, me preguntan, ¿es suficiente con aprobar la Ley Nacional de Seguridad actualmente en estudio? No, aparte de estas reformas, desde luego ya hemos insistido, hacer un esquema de seguridad humana implica ir a las causas que generan la inseguridad y la violencia, pero además implica, y aquí el fracaso augurado hacia adelante para el presidente Calderón, la suma de los distintos actores con incidencia en el país, implica el diseñar una estrategia que involucre al Estado en su conjunto, una estrategia que parta por reconocer que el esquema del Ejecutivo no sirve y que tenemos que reconstruir desde el judicial y el legislativo junto con él un replanteamiento que involucre a las distintas instancias de gobierno, en un país en el que PAN y PRI no se hablan, en un país en el que en medio de la persecución a la delincuencia suceden cosas como el michoacanazo o como la detención de candidatos en plena campaña electoral. Es muy difícil suponer el que se haga la suma de gobernadores para generar un esquema de seguridad. Me preguntaban, y por respeto al tiempo ya no respondo, las implicaciones de la reforma constitucional
formal en términos de las resoluciones ya de algunos magistrados, supongo se referían a el asunto del principio pro homine, que es muy interesante, pero como sé que es larga la respuesta, la guardamos para otro momento. Muchas gracias, diputada Uranga. Pues muchísimas gracias a todos los ponentes, gracias a ustedes por su presencia, por sus preguntas, y con esto hemos finalizado esta mesa. Muchas gracias.